Ser Podcast. Your shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to it's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down. It will defeat you, then teach you to get back up. After it takes away all that you learn to love. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 28 de diciembre. Hoy tomamos café, como todos los días, con Isaías Lafuente. Hola, Isaías. Hola, ¿qué tal? Está también con nosotros Jon Sistiaga. Hola, Jon. Hola, ¿qué tal? Y Lucía Embomío, con quien luego abriremos la contra. Hola, Lucía, buenas tardes. Hola, buenas. Quiero empezar a ver qué os parece. Quiero empezar con una historia que tiene nombre propio. Es el de Vicenta Ruiz. Vicenta tiene 89 años y hace 2 semanas, conoció a sus 3 hermanos. Hasta ese momento no sabía ni que existían. Bueno, es que no sabía ni dónde había nacido ella exactamente, ni qué día, ni quiénes eran sus padres. Vicenta fue abandonada cuando empezó la Guerra Civil en un orfanato para niñas de La Rioja y ha pasado toda su vida sin saber absolutamente nada de su familia. Un deseo que ella tenía pendiente. Y fue precisamente una conversación con su hija Pilar y con su nieta Estrella la que prendió la mecha de empezar a investigar. Hija y nieta se pusieron a buscar, parroquia por parroquia, documento por documento, partidas de nacimiento, redes sociales, pruebas de ADN. Y lo que pasó después, pues vamos a preguntárselo a la hija, a Pilar. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Pilar, ¿por qué decidís dar ese primer paso para conocer más sobre la familia de tu madre? Bueno, en primer lugar porque mi madre siempre ha tenido esa pena. Es que me emociona, perdona. No me extraña. Es que tiene que ser muy, muy complicado el no saber absolutamente nada de tu historia familiar. Claro, mi madre nunca había sabido ni su fecha de nacimiento, ni tan siquiera su edad, su nombre, si era real o no era real. Y siempre estaba con esa pena, siempre. Ha tenido una vida muy, muy triste. La cogió una familia, la adoptó, en la cual con 10 años pues la pusieron a trabajar como una sirvienta. Después, a los 18 años, ella se quiso independizar, se quitó los apellidos que estas personas, los padres adoptivos, le pusieron y se quiso hacer su DNI. Tuvo problemas con su DNI al ir a la oficina porque, claro, le pidieron datos y no tenía nada. La persona se enfadó y se rió de ella. Una persona que estaba al lado de mi madre, conocida, pues habló con este chico de la oficina, le comentó la historia, le pidió perdón. Después, a la hora de que a los 20 años que se quería casar, también tuvo problemas. Claro, no estaba bautizada. Tuvieron que pedir también permiso a Roma porque el cura no le quería casar. Y en aquellos tiempos, pues mi madre dijo, pues si no me quieres casar, yo me voy con mi novio y me voy a vivir junto con él. Y pidieron permiso a Roma y al final la bautizaron bajo condición. Mi madre conoció a mi padre, que era pues, muy buena persona, formaron una familia, trabajaron muy duro y a raíz de ahí pues la vida le sonrió bastante a mi madre. Formó una familia en la que somos ahora pues maravillosa. La vida le sonrió, pero luego falleció mi padre y mi madre seguía diciendo ¿y quién soy yo? ¿De dónde he venido? ¿Y quiénes son mis familiares? Es que es muy duro. Uno nunca se acostumbra al no saber, ¿no? Claro, todo el mundo damos por hecho de que tenemos unos padres, un nombre, unos apellidos reales, una fecha de nacimiento, un lugar de procedencia. Pero mi madre no.
Y luego creo que fue tu hija Estrella la que se preocupó por conocer más sobre la historia de su abuela. Exacto. Sí, me preguntó, oye, ¿y la Yaya? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son mis abuelos? ¿Quién? Y claro, pues le dije, mira, si quieres, yo empecé a buscar hace 18 años, encontré unos documentos donde no me aportaban gran cosa, simplemente que se ignoraba. Vicenta Ruiz Oriol, se ignora todo. Y le dije, bueno, pues hoy en día que las redes son muy importantes y vamos a poner un tuit y a ver si nos aportan. Ese tuit decía, personas. el mayor regalo para mi abuela sería encontrar algo sobre su familia, su vida, y a mí nada me haría más ilusión que poder ayudar a la persona que más quiero. Exacto. Y empezó a circular, tuvo una repercusión enorme. Sí. Y de repente, no sé si os aconsejan o decidisteis hacer un test de ADN en una de estas empresas. Sí, nos aconsejaron, nos aconsejaron el hacer principalmente un ADN en MyHeritage y ese fue un punto bastante importante y clave para seguir buscando. Porque encontrasteis coincidencias en Medina del Campo, en Valladolid. Exacto, era una coincidencia no muy grande, pero claro, para nosotros muy importante. Teníamos ya una pista ahí de que podría tener, que tenía antepasados ahí y que de ahí ya podíamos tirar. Y empezasteis a tirar del hilo, encontrasteis primero unos primos. Exacto, unos primos carnales de mi madre, en los cuales tuvimos un encuentro maravilloso en octubre, pero desconocían la historia de mi madre, con lo cual había que seguir tirando de la familia y averiguar si venía de parte de madre o de parte de padre. ¿Y el 16 de diciembre qué pasó? El 16 de diciembre, tras otra prueba de ADN, pues dio un resultado de una persona que hemos contactado con ella tras unas pistas y documentos que teníamos, en la cual era hermano de mi madre. Y fue pues bueno, la alegría, imagínate, habíamos acabado por encontrar familiares vivos y hermano de mi madre. Y no solo había un hermano, había 3 hermanos vivos. Entonces nos pusimos en contacto con la familia y nada, el día 16 fuimos hacia allí, hacia Bobadilla del Campo, un pueblo de 300 habitantes, en la cual pues la familia nos acogió, estaban esperándonos con los brazos abiertos. Fue muy emocionante, están todos encantados. En ningún momento, además, no quisieron colaborar, al contrario. Todos apenados por perder ese tiempo, claro. Por perder esos años, lógicamente. Y Pilar, ¿habéis podido reconstruir de alguna manera la historia de tu madre? ¿Qué pasó? ¿Por qué los padres pues o la entregaron en adopción o no podía? Porque entiendo que los otros hermanos son menores que tu madre, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué os han contado de qué pasó en ese año 37, en plena guerra civil? Bueno, ellos en realidad sabían que había muerto una tal niña que se llamaba Asunción, porque al final mi madre no se llama Vicenta, mi madre se llama Asunción, se llamará Vicenta ya, pero en realidad en el acta de su nacimiento se llama Asunción. Y si oyeron de ella, escucharon algo de que se había muerto, que hubo una niña que se llamaba Asunción que había muerto. Entonces, claro, en aquellos tiempos el preguntar tampoco eran secretos de familia que no agradables y que se llevaban a la tumba muchas veces. Fue la madre quien la dio en adopción por obligación de los abuelos. Eso es lo que sabemos.
Hola Pilar, ¿qué tal? Oye, Hola. enhorabuena antes de nada por el tesón y también por las tareas detectivescas. Hay que decir que estamos en tiempos bien interesantes en donde podemos llegar a esas conclusiones sin necesidad de ser policías y gracias también a las redes sociales. Sí. Mi pregunta es cómo se reconstruye la familia después de tanto tiempo también, ¿no? Cuando te conoces de adulta. Y si estáis recuperando el tiempo perdido o al menos intentándolo. Sí, por supuesto. Intentarlo ha sido hace poquitas semanas. Esto fue el 16 de diciembre. Estamos en contacto. Lógicamente, al pasar las Navidades, cada uno se ha ido con su familia, pero desde luego nos vamos a volver a encontrar. Eso sin dudarlo. Y todavía cuando se llaman por teléfono, pues les emocionan. Y le dice su hermana, mi madre le dice, ay, hermanita. Y eso, imagínate. Y cuando me llaman me dice, que soy tu tía. O sea, es una emoción enorme. Eso es lo que te iba a preguntar, porque la emoción de tu madre es muy entendible. Se ha encontrado con sus hermanos, pero tú te has encontrado con tíos que no conocías, ¿no? ¿Tu emoción cómo es? Bueno, mi emoción es muy grande, pero yo me emociono por la ilusión de mi madre. Yo todo lo he hecho por mi madre, porque era su deseo, era su sueño. Mi madre dice, es que me parece un sueño. He soñado tanto con esto, dice que todavía no me lo creo. Decía cuando el día del encuentro, dice, encontrarte así de repente con 3 hermanos. Es que es una cosa que es lo que dice mi madre, dice, si no lo pasas, no lo entiendes, no lo llegas a entender. Oye, Pilar, yo te quería preguntar dos cositas. Una, ¿se parecen entre ellos? Sí. Uy, sí. Las hermanas son iguales. Sí, qué fuerte. La hermana con mi madre sí que se parece, además. Qué fuerte. Es impresionante. Oye, y lo sí. otro, esto de MyHeritage, que ya lo hemos hablado aquí más veces y tal, y a ver, pero ¿esto cómo funciona? O sea, de repente te llama alguien y te dice, oye, te envío un kit para que te saques saliva y tú dices, pues venga para adelante y me voy a correos, lo devuelvo y tal, o hay que convencer un poco más porque no sé, es una petición un poco extraña, ¿no? Hombre, la suerte que tuvimos es que di con las personas, hice 4 pruebas de ADN y di con las personas idóneas y que fueron además todas dispuestas, positivas. Sí. Y estaban muy dispuestas. Al final la prueba es muy fácil, no es nada dolorosa. Te viene en una cajita, la pides por internet, es una cajita que te viene muy bien preparada, con unos bastoncillos, las pones en las mejillas las untas con saliva, un botecito, lo metes en el paquetito y en el sobre que te viene y lo mandas a correos. CSI. Y allí va a Estados Unidos y esperas ahí resultados. Lógicamente tienes que estar en la base de datos. Mi madre estaba en la base de datos y las personas a las que yo hacía el ADN, pues la incorporaba en esa base de datos. Hay millones de personas ahí. Entonces, la probabilidad de que te salga algún familiar, parentesco, cercano o lejano, es muy grande. Pilar, ¿y ya tenéis grupo de WhatsApp familiar? ¿Que os mandáis buenos días con piolines y corazones? Es lo siguiente, ¿eh? No estropeéis la familia muy pronto, de todas maneras. Bueno, todavía no, pero sí que hay bastante. Todavía no me ha dado tiempo. Deja que se consolide la cosa, no vaya a ser. Lucia, tú lo que quieres es saber el nombre de ese grupo de WhatsApp. Totalmente. ¿Cómo se van a llamar, no? Pero sí que es una familia maravillosa, tanto los primos carnales de mi madre como mis primos carnales, porque ahora tengo también primos carnales, como los tíos. Qué bien, Pilar. La verdad es que hemos encontrado una familia maravillosa. Y sobre todo eso, porque en otros casos quizás se niega, quizás encuentras la persona y no quiere. No sabes cómo va a reaccionar la otra parte. Y no quieres saber, y en este caso, estaban deseando. Decían además, si sale que no, pues oye, no pasa nada,
pero si sale que sí, imagínate. Claro. O sea, Pues imagínate. Ahora ya sí que te lo puedes imaginar. Sí, porque Vicenta, ella no sabía muy bien lo que se iba a encontrar, pero los hermanos Sí. sabían que tenían una hermanita fallecida, ¿no? Al nacer o al poco de nacer. Sí. Ellos sí que no esperan nada, ¿no? Porque Claro. tu madre, Pilar, al menos a ver si sale algo, ¿no? Algún match Sí. en el ADN, ¿no? Sí, Pero sí. los hermanos sí que Sí. tuvo que ser una sorpresa de la pera. De todas maneras, al final la vida ha sido justa, ¿no? Porque a la edad de tu madre, con sus hermanos ya mayores, por lo lógico es que hubieran desaparecido, sencillamente alguno de ellos, ¿no? Y mira, ha tenido una vida muy dura, pero al final la compensación ha sido extraordinaria y es un milagro civil, ¿no? Sí. Bueno, era una historia bastante complicada y difícil. Pero al final, sí. Con final feliz, y por Sí, eso queríamos sí. contarlo esta tarde en La Ventana. Una cosa, Pilar, dale un abrazo inmenso a Vicenta. Ay, gracias. De vuestra parte. Y muchas otro para gracias. ti. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. The Adiós. sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Menuda historia emotiva la de Vicenta, ¿eh? Pues de esto vamos a otro asunto, un poco menos emotivo o no. Ahora se lo preguntaremos a Santiago Niño Becerra. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Isaías, Hola. John, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Último Bien, miércoles bien. del año con un montón de actualidad Sí. económica, ¿eh? El Sí. presidente del gobierno presentó ayer un nuevo paquete anticrisis y vamos a desmenuzarlo un poco. A ver cómo lo ves. Lo de quitar el IVA, por ejemplo, a los alimentos básicos, al pan, a los huevos, las verduras, o reducirlo del 10 al 5% para el aceite y la pasta. ¿Esta medida es una ayuda real para las familias, Santiago? Bueno, yo ya lo hemos comentado cuando comentamos la reducción del IVA de la electricidad o de los 20 céntimos. Yo las medidas que son tipo café para todos no me convencen. No me convencen porque de alguna forma o sea, no distingue entre quien realmente lo necesita o quienes realmente lo necesita y quienes no. Es decir, yo hubiera sido mucho más partidario de dejar el IVA como está y a dar subvenciones, ayudas, rentas mínimas, llámalo como quieras, a personas en concreto con nombres y apellidos en función de la renta obtenida. Yo hubiese sido partidario de esto. Porque, Como lo de los 200 bueno, euros al mes que van a dar No. a las familias que tengan ingresos anuales inferiores a los 27.000 euros al año. Sí, pero claro, 200 euros, esto es poquísimo. Yo, al menos bajo mi punto de vista, siguiendo mi línea, es decir, yo hubiese mantenido el IVA y esta renta, este mínimo, llámalo, este cheque, llámalo Sí. como quieras, hubiese sido muy superior. Ya. Esto es lo que yo hubiera hecho. Pero insisto, con nombres y apellidos, dirección, piso y puerta. Es decir, además esto Hacienda lo sabe, es decir, que no es aquello de decir que estamos en un desconocimiento fiscal, o sea, es decir, entre paréntesis, no sé si lo sabéis, la Hacienda española es de las que trabajan mejor la informática del mundo. Entonces, bueno, No lo sabía. datos existen. Lo que pasa, las medidas con carácter general son unas medidas que, o sea, es decir, y el ejemplo son los 20 céntimos, es decir, se ha beneficiado personas que no lo necesitaban y favorecen el consumo de bienes que tal vez no tendrían que favorecerlos. Se ha mantenido, por ejemplo, la reducción del IVA de la electricidad. Otro error. Subvenciones directas. Y luego viene la segunda historia, que yo he intentado buscar aclaraciones y no las he encontrado. Por ejemplo, uno de los bienes que pasan a tener IVA del 0% es el queso. Bueno, pero ya sabéis que existen muchas variedades de queso.
no importado necesariamente, fabricado en España, quesos de una calidad excepcional y carísimos. Con lo cual, evidentemente, estos quesos no los consumen las rentas bajas, ni las personas necesitadas. Estos quesos también pasan a tener un 0% de IVA. No sé, no lo veo. Veo poco elaborada o sea, la intención es buena, evidentemente, pero veo poco elaborada la medida. Santiago, yo tenía una reflexión parecida, porque saliendo de mi casa tengo una gasolinera muy cerca, y yo me he fijado que había cola. Y yo lo he achacado al hecho de que como se acaba la subvención, la gente está aprovechando para llenar. Pero sea por la hora que sea o lo que fuera, todos los coches que había, todos eran de alta gama. Todos. Claro. Cochazos. Digo, joder, estos también, bueno, pues tienen derecho porque se les da a todos esta subvención, ¿no? Pero, hombre, estos haciendo cola, igual mejor, pues un transportista, un taxista, un camionero, etcétera, bueno, ¿no? Pero con cola o sin cola llevan llenando el depósito meses, ¿eh? Claro, que lleva, claro, pero hoy me he fijado como que, venga, es el último, nuestra última oportunidad de volver a llenarlo con esta subvención. Y eran cochazos. Entonces, siguiendo tu razonamiento de no tocar el IVA, joder, es que igual hay que tocar el IVA a determinadas rentas o a determinados productos, ¿no? Que no son necesarios, ¿no? No, pero que no son necesarios en el día a día, me refiero, un cochazo de lujo. No, pero John, esto no se puede hacer. O sea, tú no puedes decir a Juan López le bajamos el IVA y a tal no se lo bajamos. Esto no se puede hacer. A ver, no existe el aparato informático suficiente para hacer esto. Esto se tiene que hacer con ayudas directas. Como te digo, ayudas directas con nombres y apellidos. El mismo gobierno ha reconocido de una forma sutil, evidentemente, que la reducción lineal tipo café para todos de los 20 céntimos fue un error. O sea, de alguna forma lo ha reconocido y en su momento fue además ha sido una medida muy cara, que creo que ha costado 6.000 millones o cerca de 6.000 millones. Ha sido muy cara esta medida, y es lo que tú dices, es decir, coches de alta gama, personas que, o sea, es más, es que un estudio, no recuerdo quién hizo este estudio, el Banco de España, no estoy seguro, el consumo de gasolina, de combustibles, en las rentas más altas ha crecido. Entonces, claro, ante esto dices, caramba, tenemos que ahorrar combustible por tal y como está la situación, y resulta que se pone en marcha una medida que favorece el consumo o incentiva el consumo de combustible en las rentas más altas. O sea, esto no funciona, no funciona. Se ha de discriminar por actividad, por renta, por una serie de cosas, pero estas medidas lineales no van, ¿no? Santiago, para hacer un poco de balance, leíamos hace un par de días o 4 que la revista The Economist situaba a España como el cuarto país con mejor evolución económica en 2022 de la OCDE. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que al final la situación de este otoño, que en un principio parecía un poco apocalíptica, al final no ha sido tan así? ¿O es que aquí lo hemos capeado mejor que en otros lados? ¿Cómo lo valoras tú? No, es que lo que pasa es que las previsiones en un principio eran realmente tan terroríficas que ha sido mucho mejor de lo esperado. De todas maneras, yo simplemente, es que tengo aquí, lo he buscado para tenerlo delante. Las previsiones han ido variando con el tiempo. Yo simplemente recuerdo que el 17 de enero la IREF, que todos conocemos, decía que este año íbamos a crecer el 5,9%. Al final se va a quedar en el 4, 4,1, 4,2, 4,3. Es decir, se ha ido produciendo un descreste. Hay una cosa que ha favorecido a España, que es esta excepcionalidad energética que la Unión Europea concedió a España y Portugal, que esto le ha permitido en proporción reducir a pesar de que nos parezca que el kilovatio está carísimo y la gasolina, el combustible está carísimo, que lo están, evidentemente, pero la situación podría ser mucho peor si no se hubiera permitido esta excepcionalidad ibérica, porque la conexión de España con Europa es muy reducida, ¿no? Entonces, esto por un lado, el turismo sin recuperar en ingresos, me refiero, o sea, en el nivel de gasto, el nivel total de antes de la pandemia ha crecido bastante.
Bueno, es decir, en un principio se pensaba que las cosas iban a ir mucho peor y bueno, no han ido bien, pero han ido bastante menos mal de lo que se pensaba. Por ese lado, pues sí, por ese lado nos ha favorecido bastante, aunque esto pueda sonar a chiste, la coyuntura internacional. El depender menos a nivel energético de Rusia, gas, petróleo, etcétera, etcétera. Esto nos ha favorecido. Estamos haciendo balance económico en este último miércoles del año, hablando de las medidas anticrisis, del paquete de ayudas presentado por el Gobierno, y paquete precisamente es nuestra palabra del día. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, porque hoy, además de Santiago Niño, todos los medios hablan del paquete de medidas que ayer presentó el presidente del Gobierno para seguir contrarrestando la crisis. Y esa es la palabra de hoy, paquete, que es un término polisémico donde los haya. Primero nombró un fardo pequeño, después un fardo sí, pero bien ordenado y bien envuelto. En estos días las casas se llenan de esos mágicos paquetes. Y más tarde, por la vía de la metáfora, pasó a nombrar un conjunto de algo, de decisiones, de servicios o de bienes. Un paquete de medidas, un paquete de vacaciones o un paquete de acciones bursátiles, por ejemplo. Y no tenemos que explayarnos en explicar otros usos coloquiales de la palabra. Ir de paquete en una moto, meter un paquete a alguien o marcar paquete, algo que también metafóricamente suelen hacer los responsables políticos cuando realizan un balance de su gestión o nos presentan sus medidas. Por cierto, esta palabra no nos llegó ni del latín ni del griego, que suele ser lo frecuente. La heredamos del francés y lleva su origen grabado a fuego en el sufijo, porque... Atención niños, aunque no todas, muchas palabras castellanas, españolas, terminadas en ese sufijo ete, vinieron de allí. Bufete, billete, filete, florete, cadete, casete, torniquete o gabinete, por ejemplo. En algunos países hispanohablantes, un paquete puede ser tanto una persona torpe y aburrida como elegante y educada. Así que preguntemos antes de que alguien nos ponga en un brete al nombrar la palabra paquete. La Ventana en Ser Podcast. Estamos tomando café con Isaías Lafuente, con Jon Sistiaga, Lucía Embomío y con nuestro economista de cabecera, Santiago Niño Becerra. Ya lo decíamos ayer con nuestro bulólogo Marc Amorós, que cualquier día casi que puede ser el Día de los Inocentes. Hoy de verdad que lo es, si hay algún despistado todavía que no se ha enterado. Porque entre tanta desinformación y lo surreal que a veces es la realidad por otro lado, ¿no? Es como que no se ve muy bien. Un ejemplo, una de las noticias que le gustan a Santiago. Uber empieza la prueba piloto de sus vehículos sin conductor, Santiago. Sí, y esto no es una inocentada, ¿eh? No, esto es verdad, esto es real. Esto es realísimo, sí, en Las Vegas concretamente. Esta noticia tiene varias caras y es realmente muy interesante por varios motivos. En primer lugar, evidentemente se prueba en la conducción autónoma, no es de nivel 5, para esto aún falta, o sea, nivel 5 es que te puedes echar a dormir, esto aún no. Es entre nivel 3 y nivel 4, o sea, nivel 3 avanzado. O sea, esto quiere decir que tiene que haber un ser humano. Sí, tiene que ser un humano pendiente de la carretera, pero bueno, puede separar las manos del volante. Lo que pasa es que tienen que estar atento, evidentemente, y bueno, y a lo que tiene que estar. Es muy interesante porque esta prueba la está desarrollando un monstruo como es Uber, una empresa que tiene un nivel de capitalización tremenda, que además no se dedica al alquiler de coches como tal, sino que es lo que nosotros aquí en España llamamos una VTC, es decir, se dedica al transporte, a un transporte acordado de personas. Además tiene la suficiente potencia financiera como, si lo cree conveniente, colocar en una ciudad, Madrid, Barcelona, Nueva York, 2, 3, 4.000 coches de una tacada. Y además, evidentemente, tiene todas las ventajas que puede tener, bueno, pues en principio la seguridad que dicen que tiene la conducción autónoma, ¿no? Un tema que realmente puede tener muchísimas implicaciones. Yo recuerdo que hará un par de años, cuando se empezó a producir en las ciudades españolas la pugna entre el taxi y las VTCs,
las VTCs actuales, porque VTCs existen hace muchos años. Me refiero a estas flotas tan grandes, ¿no? Una persona, una cabeza del sindicato del taxi de Barcelona, me pidió una entrevista para charlar de su problemática que tenían, y yo le dije a esta persona, le dije, yo creo que ustedes no se han dado cuenta que el taxi y las VTCs, estas flotas grandes de VTCs, tienen el mismo enemigo común, que es el coche autónomo. Porque claro, cuando porque esto llegará, tardará más o menos, pero llegará. Hay quien dice que será el 2032, 33, bueno, me da igual, pero llegará. El coche absolutamente autónomo, la gran pregunta es qué va a pasar con todos los choferes que hay ahora, tanto en taxi como en VTC, Claro. Entonces, esta es una pregunta, es un tema del que nadie habla. O sea, se habla del impacto que va a tener el coche, las VTCs en el taxi. Las VTCs se quejan de las regulaciones draconianas que dicen que se les ponen, pero el problema de fondo, el problema que va a venir pasado mañana, va a ser la sustitución de la conducción humana por un sistema robotizado. Pero es que vamos hacia eso. Fíjate, McDonald's, que está ya probando en Estados Unidos su primer restaurante en el que no interviene ningún empleado humano. Bueno, esta es otra de las cosas de las típicas cosas que ya comentamos. Y cuando llegue, ¿qué pasará? Bueno, pues ya ha llegado. Además, fíjate, Marta, fijaros que ha empezado la automatización por la parte más simple, que es el servicio. Es decir, el pedido se hace a través de una tablet, de un móvil, o como sea, porque esto ya está resuelto, el pedido electrónico, y te lo trae un trasto que tiene distintas bandejas, exactamente lo que has pedido. Distintas bandejas, el trasto me refiero, para la misma mesa o para distintas mesas. Que entre paréntesis, una empresa que está avanzadísima en el tema de diseño y perfeccionamiento de robots para hostelería es una empresa española, curiosamente. Bueno, entonces, claro, fijémonos lo que significa esto. Es la parte más sencilla, evidentemente, el servicio. Llega a la mesa, coges tu bandeja y el trastito se va a otra mesa a dejar la bandeja, o a que se la cojan, vaya, pero la cantidad de rapidez y productividad que supone la automatización del servicio. Además, yo creo que... ¿Perdona? No, que digo que se abre un mundo, de muchísimas preguntas. Yo, por ejemplo, me la hago respecto a los seguros. Es decir, ¿quién va a pagar la consecuencia de un siniestro producido por un coche conducido autónomamente, por ejemplo? Esto, Isaías, aunque no lo crea... Jurídicamente es complicado, sí. ¿no? No lo creas, o sea, es lo que te iba a decir. Curiosamente, yo durante una época de mi vida estuve conectado con el mundo del seguro. La productividad de un suceso en el mundo del seguro, utilizando matemáticas actuariales, etcétera, etcétera, se puede calcular de lo que sea. Absolutamente de lo que sea. Te voy a poner un ejemplo. Jack Stewart, no sé si os acordáis de un piloto de Fórmula 1 llamado Jack Stewart, probó un car especial y le aseguraron sus brazos durante 1 hora. Ajá. O sea, se puede asegurar, cualquier riesgo es asegurable. El precio es otro tema, ¿eh? Yeah. Pero sí, no, esto seguro que ya lo tienen, o lo tienen ya calculado o están en proceso de cálculo. Seguro, esto se calculará. Creí que ibas a decir el riesgo de que el robot se tropiece y te eche la bandeja por encima en el restaurante. Bueno, pues es un poco lo mismo también, ¿no? ¿Quién cubre la limpieza del traje? Es curioso que estos de McDonald's, que estos de McDonald's hayan elegido Fort Worth, ¿no? Que es la ciudad que está que en el siglo XIX se decía donde empieza el oeste, ¿no? A partir de aquí indios o no sabemos lo que hay, ¿no? Como comienza una nueva era. Lo que yo no tengo claro es que si además esos robots
también preparan la hamburguesa. No, es decir, porque hasta ahora no. esto de pedir por el iPad es que ya lo haces en cualquier pizzería de estas, ¿no? O sea, ya lo haces tú en tu pantalla táctil. No la preparan todavía. Pero hay un humano, pero llegará. Sí, tanto, claro que llegará. De hecho ya hay un robot que fabrica pizzas, que elabora pizzas. Un robot que tiene distintos brazos y tal, y hace la masa y todo, ¿no? De momento, en lo que es la cocina es humano, la preparación, pero todo el servicio, que es lo más simple, de hecho es lo más simple, ¿no? Esto ya ha empezado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estará pasando? No está en este restaurante de McDonald's, de Fort Worth. Pero vamos, estarán tomando datos las 24 horas del día, segundo a segundo, para extrapolar, productividades, tiempos, etcétera, para exportar el modelo a cualquier otro restaurante. Yo la gran pregunta, que esto supongo que también esta empresa ya lo estará analizando, es la respuesta de los comensales. Es decir, ¿qué respuesta tendrá una familia, una pareja, una persona sola que le lleve su pedido? Puede hablar, o sea, no tiene por qué ser mudo el robot puede hablar. Se lo traiga y le diga, por favor, cójame la bandeja, estante número 3. ¿Qué reacción? No sé, ¿cómo os quedaríais vosotros cuando... Si esto pasara, pedirle un poquito más de sal, que te pongan más hielo, no sé. Este mundo ya no es para nosotros, de todas las maneras, ¿no? Claro, por muy pronto que llegue, quiero decir, la extensión de esta robotización, yo creo que a nosotros nos pillará ya un Bueno, Santiago la semana pasada ya advertía, si os acordáis que hablamos de la edad media de los camioneros, que estaba en 54 años. Sí, Algún amigo camionero al que he preguntado este fin de semana dice, sí, ya, depende la ruta, porque hay otras en las que estamos ya en 60, 62. Y decía Santiago que la única solución es la robotización de los camiones, ¿no? De transporte. Bueno, iba a decir hay un problema, por la razón que sea, que sería evidentemente larguísimo de entrar en esto. Las personas jóvenes no quieren esta actividad. Yo no sé si es una cuestión de renta, de salario, de condiciones, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, no hay personas jóvenes que quieran dedicarse. Entonces, claro, si las mercancías tienen que seguir transportándose, la única vía es el camión autónomo. Es que no hay otra. Bueno, Santiago, la semana que viene te preguntaremos ya por las previsiones para 2023, ¿vale? Perfectamente. Venga, muy un beso. bien. Feliz año, Santiago. Igualmente a todas y a todos. Hasta luego. Feliz año. Cuando hables. A ver, decíamos que hoy es el Día de los Inocentes, están corriendo por las redes inocentadas como la del colectivo de Malas Madres, que dice que la RAE ha aceptado este término en el diccionario. También corre la inocentada de que el Papa Francisco renuncia al papado. Lo que no es inocentada es que Benedicto XVI está muy enfermo, pero lo del Papa Francisco sí. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Que vivimos en un mundo que no diferenciamos, o hay veces que nos cuesta diferenciar bien los titulares reales de los que no lo son, y si no, que se lo digan a nuestros compañeros del Mundo Today. Quique García, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, Isaías, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántas veces se han confundido vuestras noticias con noticias reales? A pesar de que lo advertís claramente, ¿eh? Lo advertimos claramente, y creo que si vas a la web, vas a la cuenta de Twitter, miras la foto, lees con un poquito de no sé, de comprensión lectora. Sí, exacto, hacer un poquito de comentario de texto tú mismo, te das cuenta de que es una chanza todo. Yo entiendo que debe haber ocurrido miles de veces, y de forma más o menos notoria, de que nuestras noticias lleguen a ser replicadas por otros medios de información. Habrá ocurrido docenas de veces. Llevamos 14 años, vamos a hacer 14 años ahora en febrero. Pues docenas de veces. Aquel titular de que la infanta Elena pide ser imputada como su hermana en referencia al caso Nos, que publicó un informativo colombiano en el canal NTN 24, o sea, ya hasta los medios internacionales también nos replican. Sí, de hecho creo que llegaron a hacer una conexión en directo delante de la casa de la infanta Cristina para básicamente replicar
que es una práctica una mala práctica de ciertos medios de información, que es limitarse a replicar la nota de prensa de otro medio de información. Sí, sí. Que esto es algo que, bueno, pues medios serios no, como vosotros, no hacen. Se nos ha colado alguno, como nosotros contamos, el titular de un cliente del Bulli se come la cuenta creyendo que era otro plato. Bueno, pero eso ocurre con noticias frívolas, que no tienen mayor importancia. Con el caso de pues el caso de la Infanta, el caso Nos y tal, claro, cuando un medio se limita a reproducir lo que dice otro y ni siquiera conoce a dicho medio, pues hombre, pasan estas cosas. Sí, llegaron a hacer una conexión en directo. Creo que hicieron también un reportajito bastante extenso en un magazine de tarde, con una noticia, no recuerdo la formulación exacta. Era algo así como el Vaticano lanza una droga o sintetiza una droga que permite ver a Jesucristo. Bueno. Hicieron todo un segmento en clave bastante frívola, es decir, yo creo que ellos sabían que era broma, pero lo replicaron sin alertar de que era broma. También en Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica? Básicamente porque allí no conocen el Mundo Today. Claro. Entonces, es verdad que vas a la web y parece un diario serio, es estéticamente, pero vamos, solo hace falta ver. En portada siempre hay alguna foto que es claramente un fotomontaje, o sea que vamos. Quique, nos la coláis a todos, porque mira lo que pasó en Radio Nacional. Dímelo otra vez, Meritxell, no me lo creo. A ver, imagínense el cartel de una entidad bancaria. Si ustedes depositan X cantidad de dinero en un fondo que tiene esa entidad, le van a regalar una vagina de porcelana, así como lo oyen, una vagina de porcelana. Claro, entendemos que la entidad bancaria en cuestión no quería para nada regalar una vagina, sino más bien una vajilla de porcelana. Pero ¿cuál fue la sorpresa de esa entidad bancaria cuando la gente empezó a llamar diciendo que querían su vagina de porcelana? Juan Ramón Lucas no daba crédito cuando lo escuchaba. Bueno, el problema aquí es que, quiero decir, vuestras noticias son cada vez más creíbles porque las noticias reales son cada vez más increíbles. Claro, si uno lee el titular de la reforma laboral del gobierno de coalición sale gracias a el voto de un diputado del PP, uno dice, esto es una noticia del Mundo Today, y resulta que era cierta. Sí, lo cierto es que, claro, ya Xavi y yo tenemos más de 40 años, llevamos ya casi 15 años haciendo sátira política, y yo sí que creo... No, tú siempre crees que, ahora se está peor que nunca, pero es verdad que creo que la realidad política española es cada vez más pintoresca, y voy a usar esta palabra un tanto elegante. Es cada vez más pintoresca, y cada vez los políticos han tendido a hacer declaraciones más llamativas, buscando el retweet, buscando el zasca, y eso te lo pone muy difícil. Eso te lo pone, como humorista te lo pone muy difícil, y como ciudadano pues ya ni te cuento, claro. Bueno, Quique García, no sé si te han gastado una inocentada, pero igual es un poco de justicia poética también, ¿eh? Si te ha pasado. No me ha pasado, la verdad, no me ha pasado. Un beso, Quique, gracias. Gracias a vosotros, hasta luego. Se acaban de entregar las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes, las entrega el Consejo de Ministros. Entre los 33 premiados están el cantante Víctor Manuel, Javier Cámara, Concha Buica, Santiago Serón, la escritora Rosa Montero y también el Taller de Musics. Es una escuela de música fundada en 1979 en Barcelona, pionera en la enseñanza del jazz y de la música moderna. Y entre sus alumnos ilustres pues están Juan Perro, Miguel Poveda o Rosalía. Vamos a saludar a su fundador, Lluís Cabrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Luis, ¿cómo termina un hombre de Jaén fundando una escuela como esta a finales de los 70 en el Raval de Barcelona? Bueno, llevo 3 infartos de momento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te da muchas alegrías? Bueno, sí, mucha alegría, pero también mucho ajetreo. Empezamos unos cuantos músicos para querer, pues bueno, que los jóvenes aprendieran a partir del flamenco, del jazz, de la música cubana o brasileña, de la música popular contemporánea, porque ya existían los conservatorios que se dedicaban a ofrecer métodos pedagógicos a partir de la música clásica. Entonces, esto fue creciendo y claro,
son mucha gente implicada la que hay ahora, muchas actividades, no solamente es la parte pedagógica, sino que realizamos festivales, plataformas para que la gente joven. Nosotros tenemos un lema que ya desde la fundación en el 79 teníamos más o menos, no muy claro, pero bueno, casi claro, que era del aula al escenario. Es decir, tienes que procurar que tus profesores y que tus alumnos estén en los escenarios, estén como músicos en directo, y que sea creíble lo que enseñan luego en un aula. Y entonces, sobre todo los profesores, pero luego los alumnos tienen que contactar con el público. Si no hay público y tú no sabes cómo reacciona a una creación, a una composición, a un tema o a un recital, pues entonces para nosotros, lo digo con todo el respeto, queda coja la enseñanza. Esa fue la idea, y seguimos por ese sendero, y hay tanta actividad ligada a la pedagogía, pero que tiene que ver con los escenarios, que bueno, que por eso uno pues coge berrinches a veces, y a veces te pones nervioso, y a veces te dan ataques. Y a veces te dan una medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, que no está mal. Totalmente, y enhorabuena por esa medalla, además. Porque es importante aprender música, incluso si no nos convertimos en Rosalía. Yo estuve 12 años en un conservatorio y yo creo que es un lenguaje que aprendí que va a estar conmigo para siempre, ¿no? Incluso si ahora me cuesta un poco sentarme al piano. Bueno, es cuestión de que te sientes. Entonces, y sentirte en el sentido de sentarte y de oírte, ¿no? La cosa es que la música debería implantarse en primaria y secundaria, y a partir de ahí ya existiría una especie de pirámide en la cual las personas o los jóvenes que se quieran dedicar luego profesionalmente ya tengan una base importante musical para hacerlo, y los que no, pues no pasa nada, a la ventana a trabajar, pero sin tirarse por ella. Oye, ya tenemos que terminar casi, pero te quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué va a vender más en vuestra fachada? ¿La medalla de oro al mérito en las Bellas Artes o aquí estudió Rosalía? No, bueno, a ver, la medalla es importante. Quisiera aprovechar la oportunidad que me dais de agradecer que el Ministerio de Cultura y Deporte pues se haya acordado con Miquel Iceta como ministro, se han acordado de nosotros. Son 44 años ya en esta tarea, y bueno, Rosalía expresamente podemos hablar de Salvador Sobral, de Judith Nederman, de mucha gente, es decir, de muchísima gente, de Alfred, etcétera. Rosalía es ya un fenómeno mundial, y empezó allí con nosotros, y bueno, estamos muy contentos de que tengamos un artista de ese calibre. Pues nada. Claro que sí. Pues enhorabuena. En nuestro mundo. Enhorabuena por todo vuestro trabajazo. Lluís Cabrera, muchísimas gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Salud. Las devora el tiempo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.